Amigos de Benepress, bienvenidos a ¿Qué dice? El día de hoy vamos a conversar con el director de actuación procesal del Ministerio Público, hoy en el exilio, con el doctor Zair Mundaray. Doctor, bienvenido a Benepress. Gracias, Fernando. Doctor, hemos querido conversar con usted porque ustedes desde Bogotá manejan una información de lo que pudo haber ocurrido con Fernando Albán, el concejal del distrito del municipio Libertador del Distrito Capital acá en Caracas. Fíjate que ocurrido el hecho, debió haber habido un abordaje del sitio del suceso de manera inmediata. Es lo que ordena tanto el Código Orgánico Procesal Penal como las máximas propias de la criminalística y de la investigación. El sitio del suceso no es el lugar donde se halla el cadáver. ¿Okay? Esto es un sitio del suceso mixto. Esto es un sitio del suceso que implica el lugar donde se halla el cadáver, pero desde donde se presume que pudo haber partido el cadáver. Es decir, algunos de los edificios, algunas de las dependencias del edificio del SEBIN. Eso no se hizo hasta ayer, luego del mediodía, es decir, 24 horas después de ocurrido el suceso. Pudo haberse modificado el sitio, ¿no? Por supuesto, esto es un sitio complejo que imagínate la complejidad del sitio. El sitio se encuentra en poder de los perpetradores. Esta es la complejidad de un delito como este. El perpetrador tiene el sitio para sí, para modificarlo, para borrar los elementos de convicción o las evidencias que allí puedan haber. Este es un edificio absolutamente monitorizado, un edificio que se encuentra monitorizado por cámaras de seguridad en cada uno de los pisos y cámaras generales. Un corte eléctrico en ese edificio puede tener algunas implicaciones, o para que dejen de funcionar las cámaras, o para que al momento en que alguien pretenda verlas o colectar su contenido, no estén disponibles. Entonces, eso es otra irregularidad que debió haber sido abordado de inmediato. En estos casos no se le da margen de maniobra a los perpetradores. Las cámaras se colectan de manera inmediata. De hecho, en el Ministerio Público están los equipos en manos del Ministerio Público para colectar este tipo de videos. Ahí hay unos discos duros, se colectan de forma directa a donde queda almacenada, donde está la memoria almacenada de todas las cámaras, y se toma un lapso mucho mayor. Se toman muchas horas antes del suceso y muchas horas posteriores del suceso, lo que te puede dar el intercrimen, es decir, los sucesos previos al hallazgo del cuerpo y los sucesos posteriores que pueden haberte, o que tienen que ver con la modalidad, con la movilidad de los perpetradores en el interior del edificio para tratar de borrar los rastros, huellas y elementos. Por cómo abren estas ventanas, no podía tener el impulso para caer en el sitio donde cayó. Fíjate que esa observación requiere, es correcto lo que tú dices. En esos casos no basta ni siquiera el levantamiento planimétrico. En esos casos hay que hacer incluso ensayos. ¿Cómo se hacen los ensayos? Nosotros en una oportunidad tuvimos que ubicar un maniquí de más o menos del mismo tamaño y peso del sujeto pasivo, es decir, de la víctima, sí, dolorosamente asesinado o muerto en estas circunstancias, y hacer las caídas de altura desde las diversas posibilidades, y tratar de lo que la criminalística se llama la reproducibilidad del hecho, que el hecho se pueda reproducir y que queden los mismos rastros y elementos. Cuando se logra reproducir, uno tiene un indicio fuerte para poder decir, fue desde acá. Pero inclusive así, Fernando, el abordaje del sitio era absolutamente necesario de forma inmediata, porque en cada una de las ventanas debía hacerse una inspección técnica que implicara además activaciones especiales. Cualquiera que haya empujado las ventanas para tratar de, porque son ventanas basculantes, para tratar de forzarla a que deje mayor espacio, debe haber dejado allí, por supuesto, sus rastros dactilares o palmares, por lofoscopia. Había que haber hecho unas activaciones muy específicas y de forma inmediata. Inclusive rastros, había que buscar rastros en los bordes de ropa. Al pasar por una superficie, existen unos principios criminalísticos de transferencia
donde puede haber quedado fibras de la ropa en los bordes. Eso sé que no se hizo y dieron mucho margen a los perpetradores para poder modificar todo esto. O si pudo haber quedado rastros de piel o sangre de la víctima, ¿no? Por supuesto, además, en estos casos, uno no debe descartar nada. Ahora tenemos la grave presunción de que el cuerpo, es decir, la persona había fallecido al momento en que fue abalanzado. Pero si hubiese estado vivo o si hubiese forcejeado de manera previa, a estas personas, generalmente estos cadáveres, cuando el tratamiento que se le daba era de cortar las uñas apenas llegaban a la morgue y las uñas se guardan para posteriores análisis. ¿Por qué? Porque muy probablemente en un forcejeo tratando de defenderte de una arbitrariedad o de una tortura, una persona puede arañar a la otra y tú te traes el tejido epitelial con la sangre del otro en tus uñas y eso te permitiría luego hacer exámenes de ADN. Sabes que eso no es tuyo y entonces empiezas a hacer un descarte con todos los que tuvieron en sus manos o que tuvieron el control del detenido. Entonces eso tampoco se hizo y no lo podían hacer porque abordó en este caso un médico integral comunitario la autopsia. Eso es un despropósito. A eso quiero ir, doctor. O sea, para hablar el tema de la autopsia, porque si Fernando Albán fue muerto antes de ser lanzado del edificio, eso también deja rastro y pareciera que los autores no tienen conciencia de esto por la forma en que tratan de simular el hecho punible, si así fuera. ¿Qué circunstancias debería buscar el patólogo al interior del cuerpo de Fernando Albán para saber si murió antes de ser lanzado? Pero fíjate, Fernando, no solo que debió haber buscado el patólogo, es que no hubo patólogo. Y eso lo voy a explicar con mucho detalle. En Venezuela, desde el año 2015 se hicieron unos PNF, de los cuales yo fui partícipe, para tratar de que algunos médicos integrales comunitarios, ante la ausencia de anatomopatólogos, porque los posgrados de anatomía patológica en Venezuela estaban quedando desiertos, se incorporaran al área forense. ¿Para qué? Para trabajar con lesiones en vivo, lesionología, contusiones, golpes, fracturas, etcétera, y para trabajar, y se les iba a entrenar para trabajar con algunos cadáveres. ¿Qué implicaba trabajar con algunos cadáveres? Hacer autopsias macroscópicas. ¿Qué es una autopsia macroscópica para que la audiencia lo entienda? Si usted ve un cadáver que tiene un tiro en la frente, es muy poco probable que se requieran análisis microscópicos. ¿Por qué? Porque la causa de muerte puede ser vista solamente por la descripción de qué órganos fueron afectados por el proyectil. Pero si usted consigue un cuerpo que no tiene nada, no tiene ninguna lesión externa, la autopsia es microscópica y en esa autopsia no la puede hacer un médico comunitario, tiene que hacerle un anatomopatólogo. Porque si una persona muere de un aneurisma, por ejemplo, el único que puede ver cómo cambia la morfología celular del cerebro es quien tiene la capacidad de verlo en un microscopio, que es un anatomopatólogo. Correcto. Si esa persona muere de un infarto, la localización del infarto requiere la observación macroscópica del experto patólogo, pero lo ve al microscopio y dice, aquí está el infarto, el ventrículo tal, etc. En este caso, era absolutamente necesario que fuera un anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque las lesiones pre-mortem tienen una característica muy distinta a las post-mortem y se determina microscópicamente. Deben haber hecho unos cortes en varios órganos y varios huesos de aquellos que se encontraban comprometidos con las lesiones finales. Y uno puede verificar allí, en esos casos, dónde hubo reacción vital. Cuando una persona está viva y genera una fractura, aunque sea por microsegundos, el hueso trata de regenerarse y genera unos fluidos. Eso se busca microscópicamente, dice, estaba vivo. Pero si tú lanzas un cadáver o lo picas en pedazos, esa reacción no se da. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de reacción vital, el hueso solo se parte o el tejido solo se parte. Entonces, esos bordes se cortan cuidadosamente y luego se someten a microscopía. Pero eso lo hace un anatomopatólogo con años de estudio. Sí. Un médico integral comunitario jamás lo va a poder hacer, no está preparado para eso
porque no es su área de conocimiento, además de todas las deficiencias y falencias que sabemos que trae desde el punto de vista académico. Entonces, ahí hay una situación que hay que denunciar ante el mundo. Haber colocado a ese sujeto a hacer esa autopsia tiene una implicación muy grave para el Estado, porque lo que pretenden es ocultar la verdad. En este caso, incluso, para demostrar la tesis de que fue asfixiado o ahogado, como nos indica, los órganos están congestivos. ¿Qué son órganos congestivos? Crecen de tamaño y volumen, acumulan sangre, acumulan glóbulos rojos para tratar de mantenerse vivos. Eso es un mecanismo vital. El cuerpo trata de mantenerse vivo y los órganos se ponen congestivos. Cuando una persona ha sido asfixiada o lo han ahogado, esos órganos se cortan. Primero se fotografían y luego se cortan y están congestivos. En una caída de altura de una persona viva, los órganos no están congestivos. Están, digamos, normales y luego se producen las hemorragias propias del golpe. Cuando esos órganos están congestivos, ese cuerpo fue sometido a ausencia de oxígeno. Y esa ausencia de oxígeno también deja, en caso de agua, un hongo de espuma en el interior de la boca, y en el caso de que haya sido asfixiado, petequias, que son rupturas de vasos a nivel del rostro y a nivel de otras partes del cuerpo. Nada de eso está capacitado un médico integral comunitario para verlo. ¿Por qué? Porque la única actividad que él puede hacer es trabajar con vivos, lesionología, o trabajar, en el caso de muertos, autopsias macroscópicas. Entonces, eso es un vil encubrimiento del hecho. Entonces, ya vamos por dos. El hecho de que un cuerpo se lo hayan dado a un inexperto o una persona sin la pericia para detectar estos pequeños signos. Dos, que el proceso no haya sido abordado de manera inmediata, sino solamente un levantamiento además muy rudimentario. Cuando en una oportunidad hacíamos un diplomado en el Ministerio Público, los patólogos del Ministerio Público nos mostraban el cuerpo de un niño que había muerto al interior de una camioneta en Ciudad Bolívar. El niño fue exhumado meses después porque se decían que los papás habían sido los culpables de la muerte del niño, maltratando, golpeando al niño, y resulta que el niño había muerto ahogado dentro de una camioneta, y nos mostraban los pulmones del niño donde habían como unos puntos, no recuerdo el color, pero creo que eran puntos blancos dentro del pulmón que le daban a entender al patólogo que hubo ausencia de oxígeno y que el niño había muerto asfixiado por el calor, encerrado dentro del carro, en aquella ciudad de Bolívar, en una ciudad de Bolívar donde en horas del mediodía hacen 40 grados a la sombra, ¿no? Sí, hicimos ensayos, yo recuerdo muy bien el caso, colocamos el vehículo y colocamos termómetros dentro para ver a qué temperatura llegaba, y efectivamente se había culpabilizado a los padres de haberlo golpeado cuando había una ausencia de oxígeno, y el patólogo en aquella oportunidad no se dio cuenta de esos signos. Es así. Y esos cambios de coloración lo describió como contusiones, no siendo contusiones. Se trataba de ausencia de oxígeno. Fíjate que en la parte ósea, el cuerpo, donde ha tenido golpe, eso no se borra jamás. Yo afortunadamente estudié muchos años con el doctor Boris Bocio, que era una eminencia en esa materia, y me enseñaba cómo las impregnaciones hemáticas de muchos años en el cuerpo, luego de dejar el hueso muy limpio, se veía marcado en la porosidad del hueso donde había recibido golpe. Eso es fundamental en este caso. Cuando estaba vivo y recibió golpes, cada uno de esos golpes va a quedar marcado. Incluso puede tener hasta la morfología del objeto. Y las fracturas o golpes de un cadáver no dejan impregnación hemática. Es decir, ya no es la reacción vital sobre el hueso que deja impregnada la sangre de la presión que allí se produjo. Amigos de Benepress, le agradecemos al doctor Zair Mundaray, el director de la Fiscalía General de la República, hoy en el exilio, por conversar con nosotros y aclarar un poco, darnos más luces de lo que pudo haber sucedido con el homicidio o suicidio, como llaman las autoridades hoy en el poder en Venezuela. Con ustedes será hasta la próxima.